Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. ¿Han escuchado alguna vez hablar sobre trata de personas? ¿Qué tan en riesgo estamos? ¿Qué tan en riesgo están nuestros hijos? El día de hoy vamos a hablar con Carla de la Cuesta, creadora y presentadora de Alas Abiertas sobre este tema. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Gonzalo, el genio del combate. Es racional, comunicativo y responsable. Jimena, la que escucha. Es alegre, sensible e independiente. Jonathan, don y gracia de Dios. Es de carácter fuerte, leal y demostrativo. Brenda, fuerte como una espada. Es amistosa, comprensiva y muy solidaria. Pedro, el que es duro como la roca. Es agradable, discreto y sociable. Maite, la amada. Es alegre, hábil e ingeniosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Gina Ibarra, bienvenidos a Hablando de Mamá, Mamá TV, y estamos abriendo la conversación con un tema muy interesante y muy importante que todas y todas debemos de conocer. Vamos a hablar de trata de personas. Saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través del Grupo Fórmula, la salud en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana y por supuesto en Estados Unidos y en todo el mundo a través del Internet. Bienvenidos. Y bueno, para hablar de este gran tema está conmigo Carla de la Cuesta, ella es creadora y presentadora de Alas Abiertas, es presentadora en medios de comunicación, conferencista y presidenta de la coalición de víctimas de supervivientes de trata de personas, a quien le doy la bienvenida. Carla, ¿cómo estás? Mira, muchas gracias, qué gusto estar contigo, gracias por abrir este espacio para hablar de un tema pues tan importante como es la trata de personas. Trata de personas, muchos decimos trata de blancas, me gustaría que nos dieras la diferencia o por qué, cuál es el término correcto. Fíjate que antiguamente era como legal que hubiera la esclavitud en las mujeres negras, ¿no? En las mujeres de color, en mujeres y hombres, nadie lo veía mal, era normal. Cuando vienen las guerras mundiales y las mujeres blancas europeas empiezan a salir de sus países, empiezan a emigrar y empiezan a ser objeto de ser esclavizadas, de ser explotadas, entonces ahí a todos les llama la atención, ahora sí, porque son mujeres blancas y dicen, oye, entonces por eso surge y se acuña este término trata de blancas. Pero obviamente hoy no podríamos de ninguna manera seguir usando este tema porque la trata de personas, como lo dice el término, nos incluye a todos. Todos somos sujetos de ser esclavizados, ¿no? Hombres, mujeres, blancos, morenos, güeritos, morenitos. De donde sea. Y además, pero hay edades más vulnerables. Sí. O sea, sí hay edades más vulnerables y me gustaría que habláramos sobre nuestros hijos, sobre los adolescentes. Principalmente, llegamos a pensar en niñas, pero creo que también se da esto en hombres. ¿Y cuántos tipos de trata hay? Que alguna vez lo platicamos Sí, tú eso y yo. es súper interesante y gracias por decirlo, porque fíjate que yo siempre les digo que la mayor vulnerabilidad es, una, creer que la trata de personas no tiene nada que ver contigo, que no te puede pasar, que eso solo le pasa así al más lejano de la historia. Ajá. Y dos, no tener información, porque si tú no sabes información acerca de la trata, cómo opera, pues eres muy fácil de enganchar. Muy vulnerable, muy claro. vulnerable. Y hoy tenemos un problema, las redes sociales, que como son una maravilla, pues también son hoy el principal método de enganche. Vemos chicas todos los días que salen por su propio pie de sus casas porque se van tras alguien a quien le creen amor, a quien le creen un trabajo, a quien le creen una familia, a quien le creen cualquier cosa, porque obviamente un chavo o una mujer, porque las mujeres también son tratantes, que te va a enganchar, Ajá. no llega con cuernos, con cola, no, llegan hasta guapos incluso, angelicales, guapas. Ajá. mujeres encantadoras que a lo mejor son maternales, que son súper empáticas contigo, hombres que wow, o sea, te enamoraste así de impacto, ¿no? Siempre llegan generando esta confianza, esta sensación de seguridad para que tú, pues, te vayas, ¿no? Y siempre les digo, normalmente la víctima va a desconfiar de todos, menos de esa persona. Se pelea con los amigos, se pelea con la familia, se pelea con todo el mundo porque ella le cree o él le cree ciegamente a esa persona, ¿no? Además son redes impresionantes que se dan en todo el mundo, pero Sí. hay que decirlo que se dan aquí en México. Por Y supuesto. tú pensarás que nada más se da para
chavitas que se las llevan y la meten a la prostitución, pero no, la trata de personas es mucho más Sí. que eso, platícame. Sí, fíjate que hoy tenemos la fortuna de tener una ley que castiga 10 formas de explotación. Ajá. Por supuesto, lo que conocemos como trata de personas, que lo que todo mundo ubica es el término se llama explotación de la prostitución ajena. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Que es una chica que está siendo vendida 30 veces al día. 30 veces al día. O sea, que tiene relaciones sexuales con 30 30 hombres o hombres. más. o más. Yo he Ajá. escuchado testimonios, Gina, terribles de chicas que han tenido que estar hasta con 100 hombres. No, bueno. Hasta con 100 hombres. Parecería Parece increíble de que una chavita 17, 15 años tenga que prostituirse 100 veces al día. Y aunque tenga 50, no se No. vale, porque te voy a decir una cosa. Peor que todo es que ni siquiera se queda con el dinero. Ni siquiera Alguien le le pagan. quita el dinero de ese. O sea, aquí la bronca o lo que nosotros peleamos es que pues una mujer, si es mayor de edad, es libre de su cuerpo. Lo que no puede ser es que alguien le quite el dinero de ese trabajo, o no, No. es trabajo, pero bueno, de esa situación. Y además ¿no? me imagino que la mayoría no quieren estar ahí, ¿no? Fíjate Están que no. presionadas por algún asunto, porque dices tú, bueno, por lo menos les pagaran, ¿no? Muchas ni siquiera quieren estar ahí metidas. Mira, hay mucha polémica al respecto. Yo lo único que te puedo decir es que no hemos visto una sola chica que haya llegado al refugio, que haya escapado o que haya sido rescatada en un operativo, que haya llegado con un solo peso en la bolsa. Porque es el segundo negocio delictivo más redituable del mundo y ni una de ellas tiene más que la ropa que trae puesta y una vida destruida. ¿Por qué? Pues porque obviamente las están explotando. Y muchas veces, yo siempre les digo que la trata de personas es el delito más cruel, porque cuando alguien te secuestra, tú entiendes muy bien cómo se conforma el delito y sabes que eres secuestrado. Si te extorsionan, si intentan un homicidio, una violación, tú lo entiendes. Pero la trata de personas es un delito tan complejo que la víctima generalmente no entiende. Sabe que algo está muy mal, sabe que está siendo abusada, sabe que lo que está pasando no debe ser, pero no sabe que es un delito que puede ir a denunciar. Y esto es bien grave. ¿Se siente en deuda con, por ejemplo, hablemos del chavito que la seduce a través de redes sociales, que es guapo y que se enamora, que se la jala, que la seduce y luego le dice, no, bueno, porque me quieres vas a tener que andar Siempre es así. Y pensaremos que esto sucede en series como La Rosa de Guadalupe, en fin, este tipo de No. programas. Esto es real. Esto es real. Y tú lo ves fíjate en que tu asociación, que eso vamos a hablar. Totalmente, y está bien grueso porque, fíjate, para que la trata de personas funcione, Ujú. el tratante, el enganchador, tiene que generar un vínculo con la víctima, primero, de confianza, de lealtad, Ujú. de gratitud, de me debes porque todo lo que yo te he dado, Ujú. ya sea yo te di amor, Son yo te he manipuladores. amado, lo que tú me digas yo te cuidé, lo que sea son unos manipuladores y unas manipuladoras, porque Ajá. conozco muchas también, Mujeres, claro. muchas mujeres. Y entonces después viene, te cobro. Ujú. Pero no, y todo es sutil, 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 vas de paso a paso hasta que se convierte en un monstruo. Y entonces esto es algo bien doloroso y bien delicado para la víctima, porque entonces ella va a decir, ¿cuánta culpa tuve yo? Porque fui aceptando y no me di cuenta. Y por esto qué se lo vuelve muy hice? doloroso para Claro. ella, ¿no? Y eso, o para él, porque por supuesto que también hay hombres, sobre todo en la explotación laboral, porque esa es una pregunta que me hacías hace rato, súper interesante. La trata de personas no solamente es explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, también es mendicidad. Nos hemos acostumbrado a ver a la gente en la calle, a las personas Niñitos, y niñitos, están mendigando. ajá, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, le llamamos el redituable negocio de la compasión. Ujú. Pero el problema es que ese dinero alguien va y se los quita. Lo que tú le des a alguien va y se los quita. Pero peor aún, si no consigue ese dinero, de todos modos llega y alguien le va a poner una paliza. Vemos adopciones ilegales, vemos tráfico de órganos, vemos explotación laboral, no Ujú. vemos trabajos forzados, experimentación biomédica ilícita, matrimonios forzados. O sea, son 10 formas. Por ejemplo, una muy común también es la utilización de menores en actividades delictivas, reclutar a menores para meterlos, por ejemplo, al narcotráfico. Ujú. Si yo hago eso como adulto, yo soy un tratante y yo estoy cometiendo un delito, no el Claro. chavo, yo por estar jalando a menores de edad, ¿no? Ahora, Carla, mucho se dice de que los niños o las personas que secuestran para ese tipo de cosas se las llevan a otros países. ¿Te imaginas? Ay, no, es que se la llevaron a Tailandia. O sea, no, muchos se quedan aquí. Muchos se quedan aquí, pero ciertamente También llegan a muchos, pasarlos por a otro supuesto. lado. Por supuesto, hay una estadística que manejó la Asociación 1 a 1 UNAM contra Trata que dice que
300 mujeres salen de nuestro país a más de 120 países todos los días. Y muchas de ellas salieron por su propio pie porque no sabían a lo que iban. En la trata de personas, por eso el engaño siempre tiene que ir de por medio, porque si yo te digo, oye Gina, me encantaría explotarte, vas a ver, Sí, no, te la vas bueno. a pasar bomba. Y tú Claro, vas a decir, nadie, bueno, no. pues, Les yo ofrecen estoy un tonta. trabajo, vas a ir de trabajo. modelo o de ventas. Claro. Y se las Fíjate, jala. no, tan solo hace una semana conocí una chica increíble en uno de los refugios que podemos visitar y atender, una venezolana hermosa que me dice, ¿sabes qué? Me dijo, yo vine me ofrecieron un trabajo en una agencia de modelos. Yo vine a México y terminé explotada, 4 meses explotada sexualmente. Yo solo abrían un cuarto Sí. y me metían a la gente. Y yo lo único que pensaba es, ¿Cómo ojalá le este hago? cliente Sí. por lo menos no me trate mal. ¿Y hasta no que la logró ayudan? escapar. O sea, en tu No. experiencia de esto, los clientes no, si le dicen, oye, estoy, ¿sabes qué? Secuestrada aquí, ayúdame a Fíjate salir. que ella, por ejemplo, en este caso ella me revelaba que sí había hombres que les preguntaban, pero ellas tenían como Miedo. mucho miedo, porque no saben si es un 4, ¿no? Ujú. Para ver si ellas van a soltar la sopa y después les va a ir peor. Y hay otros hombres, al rato, pues me gustaría que escucharas ese testimonio, que están viendo cómo golpean enfrente de ellos a la chica para que ejerza ese La actividad acto, sexual, ajá. esa actividad sexual, y enfrente de ellos son golpeadas para ejercer, y ay, ahí están muy contentos todavía. Déjame ir a una pausa comercial y vamos a regresar con Sunduri. ¿Sunduri? Sunduri, ¿se acuerdan del caso de la planchaduría? Que en este siglo, una mujer que fue esclavizada está aquí con nosotros y vamos a hablar sobre trata de personas con ella. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que? ¿La trata de personas es un problema mundial? Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica o extracción de órganos. Y bueno, estamos de regreso, seguimos hablando de Mamá, estamos hablando sobre trata de personas con Carla de la Cuesta. Ella es creadora de Alas Abiertas y ahorita vamos a hablar de esta asociación que ella es presidenta, pero quiero que conozcan a Sunduri. Un caso muy conocido en México de hace año y medio en donde a ella la esclavizaron en una planchaduría y bueno, pues hoy nos hace favor de acompañarnos para platicar su historia. Sundri, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y pues gracias a Dios aquí estamos con esta labor tan grande. Gracias a Dios estás aquí para platicarnos tu historia. Me gustaría que toda la gente, muchas ya la conocemos, pero de tu propia voz que nos platicas, ¿qué fue lo que te pasó? Tenías tú 17 años. Sí, desgraciadamente a mis 17 años Ujú. tomé la decisión de salirme de mi casa. Cuando me salgo de mi casa, recuerdo muy bien que yo estaba muy enamorada Ujú. de esta persona y sin importar más nada ni todo lo que me decía mi mamá, porque una mamá siempre como mamá va a tener ese instinto de mamá, de no te vayas, quiero lo mejor para ti. Y entonces, independientemente de que ella me hubiese dicho todo eso, a mí no me importó y tomé esa decisión de salirme de mi casa. Cuando me salgo de mi casa, tanta fue la desesperación de mi mamá que me dijo, bueno, si tú pones un pie fuera de esta casa es porque tú lo quieres, y si tú pones un pie fuera de esta casa, olvídate que tienes madre y olvídate que tienes familia. Ya no regresas. Ujú. Entonces, ya no vuelvo. Me fui con esa mentalidad de que mi mamá no quería saber ya nunca jamás de mí. Y desgraciadamente las cosas no funcionan con este chico, duramos muy poco, ni el año duramos. Ujú. Y cuando las cosas no funcionaron, fue aquí donde entra mi tratante. O sea, a mi tratante nadie le enseñó a ser tratante, ni venía de Tlaxcala, ni venía de Sinaloa, ni venía de una cuna de tratantes, y ni mucho menos. Era o sea, casi tu vecina. era mi vecina, y lo increíble es que su hija fue un año conmigo en la primaria, No, bueno. a los 8 años de edad. Ajá. Nos dejamos de ver y nos volvimos a reencontrar a los 17 años de edad. Pero para ese entonces, a los 17 años de edad, ella ya sabía todo de mi vida. Sabía que yo no tenía una buena comunicación con mi mamá, de la manera en la que me salí de mi casa. O sea, ella sabía todo. Ujú. Entonces, cuando yo me separo de esta persona, ella entra como mi superhéroe, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que decía Carla. Ajá. Vente a vivir conmigo, yo te voy a dar ese amor de madre, te voy a dar esa estabilidad familiar. Y sin pensarlo más, me voy a vivir con ella, pues Ujú. queriendo como que alguien me cobijara, ¿no? Y como todo al principio, todo
funcionaba perfecto, pero después pasaron 3 meses y me dice, ¿sabes qué? Es que tú me generas gastos. Aquí te bañas, aquí comes, aquí te duermes, aquí pues aquí estás y no te estoy cobrando nada, necesito que me ayudes con los labores de la casa. Entonces yo lo vi normal, la verdad lo vi muy normal por agradecimiento. Sí. Y primero empecé con los labores de la casa, después pasaron 5 meses y me dijo, ¿sabes qué? Necesito que te hagas cargo de la planchaduría porque yo no me doy abasto. Entonces, si te das cuenta, como que todo fue Poco a poquito. Y no te etapas, pagaba un peso. y no me pagaba ni un peso. Ok. Entonces, yo a mis 17 años pensaba, wow, o sea, solo terminé la secundaria abierta y pensaba, dije, wow, o sea, yo me estoy haciendo cargo de un negocio a mis 17 años, o sea, nosotros somos nuestra inocencia, bueno, al menos mi inocencia me Sí. llegó a pensar eso, ¿no? De, wow, o sea, yo cargo de un super negocio, dinero, administro, Aunque no fuera para ti, pero tú mandabas a todos. Ok. mando y toda la onda, ¿no? Pero no, ya después, pues yo a mis 17 años, o sea, era súper mega rebelde, o sea, no me importaba nada, todo el tiempo estaba distraída, todo el tiempo pensaba y todo el tiempo me la pasaba pensando, ¿y por qué esta persona, no funcionaron las cosas? O sea, todo el tiempo pensaba en todo menos en lo que estaba. ¿Cuándo se acaba esa ilusión por ti de ser la jefa de la planchaduría y cuándo fue cuando ya la historia se volcó a que te encerraran? Cuando tuvimos un primer problema, un cliente reclama porque yo revolví la ropa, entonces no tenía ni idea en dónde la revolví ni a quién se la di, y reclama y cobra las camisas. Ujú. Entonces, ¿Se enoja? Leticia se enoja tanto que me golpea por primera vez. Te golpea. Me golpea y me dice, sí, claro, yo las voy a pagar de mi dinero, pero tú me las vas a pagar con trabajo. Y fue ahí en donde me dice, o sea, me hace saber que yo tenía una deuda y porque yo tenía una deuda yo tenía que planchar para ella. Ajá. Entonces, ella me dice, claro, vas a planchar para mí. En ese entonces ella cobraba la docena 60 pesos. Ajá. Y me dice, pero tú me vas a trabajar al 2 por 1. O sea, dos docenas te ¿Cuántas- va a valer una. ¿Cuántas horas trabajabas al día? En ese entonces primero empecé planchando 3 docenas Ajá. y ya después poco a poco fue aumentando porque me atrasaba, porque no estaba puntual la ropa, porque nada más buscaba un pretexto, o sea, y poco a poco me fue aumentando la ropa. Primero fueron 3 docenas, luego 5, luego 6, luego 10, luego y así Pero seguías sucesivamente. viviendo en su casa, tenías cama, comida y todo en ese momento. Al principio sí. Y Y después, después cuando empecé a planchar, no me daba tiempo ni siquiera ni de bañarme, ni de comer a mis horas, no me daba tiempo ni siquiera a veces ni de dormir a mis horas. Entonces poco a poco se fue dando hasta que llegó un momento en donde no me aseaba, te soy Ajá, sincera, ¿no te me, bañabas? no me daba tiempo. Entonces llegó un momento en donde me dijo, ¿sabes qué? Me dijeron mis hijas que les das asco, entonces no te puedes dormir aquí con ellas, te vas a tener que bajar al cuarto de la planchaduría y ahí en el piso. Ujú. Entonces, y así pasé los primeros 3 años con ella. 3 años durmiendo en el piso de la planchaduría. ¿Cuándo es cuando te amarran? ¿O cuando te atan? Todo fue como un proceso. Ajá. Cumpliendo los 3 años, recuerdo bien que fue un diciembre. Y para esa altura de mi vida yo ya no podía ni siquiera asomarme a una ventana porque era malo, no podía enfermarme. ¿No te dejaban podía- salir? Que decías, no. voy al cine, voy a, No, a no me la dejaban tiendita. salir a No, nada, a estabas nada. prisionera dentro de la casa. Ajá, no me dejaban salir a nada. Entonces recuerdo que fue un diciembre y me encontré un billete en una camisa. Ajá. Cuando me encuentro el billete, lo primero que hice fue correr a la tienda y comprarme todo lo que ambicionaba. O sea, ¿sí te dejaron salir o te escapaste? Me escapé. ¿Y ya para qué regresaste? No, realmente, o sea, fue en la mañana que lo planeé, o sea, Ajá. ir a la tienda. Ajá. Y tú me preguntas, ¿por qué regresaste? Sí, yo lo sé, porque Claro. por miedo y por dependencia y Ujú. por muchas cosas. me Claro, imagino. fue por miedo, por dependencia, porque siempre todo el tiempo se la pasaba metiéndome en la cabeza de esas cadenas invisibles, donde tenemos esa etapa de las cadenas invisibles, en donde ella me decía, me encontré la otra vez a tu Déjame ir a mamá. una pausa comercial. Déjame ir a una pausa para que no nos corten y ahorita regresamos para seguir hablando de mamá. ¿Sabías que? 2/3 de las víctimas son mujeres. La gran mayoría de ellas son jóvenes que han sido engañadas con falsas promesas de empleo o una vida mejor. Lamentablemente después son violadas, drogadas, encerradas, golpeadas o amenazadas con actos de violencia. Bueno, regresamos después de la pausa comercial. Estamos hablando con Carla de la Cuesta, presidenta de Alas Abiertas, sobre ese tema de trata de personas, perdón. Y está Sunduri, ella fue esclavizada en una planchaduría, el caso se conoce desde hace año y medio. Y bueno, platícanos, por favor, ¿qué es lo que sucede después de lo que nos estabas contando, de que Sí. te dormías en el piso?
Planchabas todo el día, no te bañabas. Exactamente, te digo, escapé a comprarme todo lo que ambicionaba, de regreso me descubre su hija, la que iba conmigo en la primaria, me Ajá. acusa con su mamá, y ella me mete una tremenda golpiza, Ajá. que por primera vez vi tanto odio en su mirada. Toma Ajá. la plancha y me la coloca en mi brazo izquierdo, Ajá. y me dijo, esto es para que aprendas a que todo lo que haya en esta planchaduría me pertenece. De ahí escapo, desaparezco un mes de su vida, Ajá. y yo me fui a vivir a un lugar cercano porque yo, bueno, pensé, o sea, no le debo nada ni nos debemos nada, yo voy a hacer mi vida y ya no pasa nada. Ajá. Pero en ese mes ella ¿No me regresaste metió- con tu mamá? No regresé con mi mamá porque te comento, o sea, ella se encargaba todo el tiempo de meterme en esas cadenas invisibles, de decirme, ¿sabes qué? Me encontré a tu mamá y me te dijo que odia. y me dijo que lo mejor que pudiste haber hecho es salirte de tu casa. Bueno. Entonces no regreso con ella, desaparezco un mes Ajá. y cuando desaparezco un mes, ella me mete una demanda por robo. Cuando Ujú. me encuentra, ella me dice, ¿sabes qué? Yo te demandé por robo y tú tienes que regresar a mí. Si no regresas, no quieres que tu madre se entere que tiene una hija ratera Ok. Y y regresas. que va a ir a parar a la cárcel. Regreso, hicimos un pacto que solo iba a regresar a trabajar con ella 3 meses, Ajá. pero no pasaron las cosas así. Le volví a regresar a regalar 2 años más, y en esos 2 años, cumpliendo los 2 años, su hija, la que iba conmigo en la primaria, estaba embarazada, iba a cumplir el baby shower, y me hace saber, Ajá. ¿sabes qué? Yo voy a tener invitados y no quiero que te vean así. Me obliga a bajarme al cuarto de la planchaduría. Durante todo el día de su evento me encadena, me Ajá. puso una cadena en el cuello, Ajá. y durante todo el día del evento. Y después, al terminar el evento, me la quita y me la coloca en la cintura, y así me obligó a trabajar durante más de medio año. Durante medio año trabajaste encadenada. Encadenada, atada con la Hasta que un día cintura. te escapas. Hasta que un día escapo, porque ella me da permiso de hacer del baño. Al momento de no ponerme de volverme a poner la cadena, no lo hace bien, y fue como decido escapar, denuncio. Ahorita ellos están en la cárcel, son 5 los que están en la cárcel. Y después de año y medio, pues logramos una sentencia, cada quien les dieron 30 años. Mira nada más. Una historia larga. Una historia larga, la verdad Y es triste. que es una historia larga y triste, pero bueno, para que veamos que esto está sucediendo todos los días, porque así como el caso de Sundre, hay muchísimos casos y no nos estamos dando cuenta. Rápidamente, por favor, si ustedes han visto algo, pueden llamar al 01800 5533 000, 01800 5533 000, 24 horas, denuncia anónima, ayuda psicológica y legal, día y noche. A estas mujeres que les hacen tener relaciones sexuales con tantos hombres, además de 25,000 enfermedades que se les pueden contagiar, pueden quedar embarazadas. ¿Qué pasa con los hijos? Eso es terrible porque es un método muy fácil para enganchar todavía más y Ajá. someter más a la víctima, ¿no? La víctima menos se va porque sabe que si se va pierde a su hijo, ¿no? Ujú. Y no sabe qué le puede pasar, no sabe qué puede suceder. Y eso es bien grave. Y fíjate que ahorita, antes de pasar a otra cosa, hay algo que me importa mucho decir. Siempre pensamos que, por supuesto, los adolescentes y los niños son los más vulnerables, pero no importa la edad. Vemos hoy casos. Recientemente conocí a una chica que busca a su mamá hace 1 año y medio, una mujer de 48 años, Ajá. que atendió un anuncio estos de los postes. Eso es importantísimo que lo digas. Ya sabes, Sí. que encuentras en la en calle. la paletería. Sí, en 6,000 pesos, medio tiempo, no necesitas experiencia. La Aguas. mamá habla, Sí. ya siendo una señora joven, pero una señora de 48 años, va a la cita y tiene 1 año y medio desaparecida. Entonces, aguas, no importa que seamos mayores, siempre avisa a qué trabajo vas, abre bien los ojos. A ver, Y esto que platicaba ahorita Sunduri, pues te imaginas que es el galán el que se las lleva y se las lleva a Tailandia, no sé. Pasa aquí, pasa en todos lados y pasa de otra manera, y se sintió ella enganchada con esta señora y como que con gratitud, cuando esta señora lo único que estaba haciendo es explotarla. Tenemos otra historia. Mixi, ¿cómo estás? A ver, Mixi, platícame por favor, ¿cuál es tu historia? Pues todo comenzó cuando tenía 13 años. Ajá. En ese entonces, pues yo vivía con mi mamá y mis hermanastros y Ajá. su papá. Ajá. Entonces, muere mi mamá y yo me quedo pues prácticamente desprotegida, ¿no? Mi padrastro agarró a sus hijos y se los llevó. Ajá. Eran de distinto papá y pues al mío yo no lo conocía.
Entonces a mí me dijo, ve con esta mujer, es mi hijastra y te va a querer como si fueras su hija. Es que no te puedo llevar conmigo porque ya eres un adolescente. Ajá. Yo tenía 13 años cuando llegué con ella y llegué buscando una familia, porque pues me había quedado sola, ¿no? Claro. Aparte, para llegar me perdí 3 días, estuve en la calle, me quedé en un puente, chavos me ayudaron a llegar a ese domicilio. Entonces, cuando llego, ella me recibe así con los brazos abiertos y me dice, Encantadora. exacto, un ángel, para mí fue un ángel, me rescató de la calle, ¿no? De vivir en la calle. Entonces llego y le digo, es que me dijeron que aquí tú me puedes dar un hogar, ¿no? Y ya ella me dice, sabes que eres bienvenida, esta es tu casa, tu familia, soy como tu hermana y voy a estar aquí para ti, voy a regresar de la secundaria porque yo dejé mis estudios y pues nada de eso fue real, ¿no? Nada, su ángel... ¿Qué fue lo que te hizo? Pues al principio era amable, pero al mes yo ya era su sirvienta. Y ella, bueno, déjame contarte, era casada y tenía 5 hijos. Ajá. La mayor tenía 9 años. Y yo a mis 13 años tenía que hacer la de su sirvienta y de su niñera. Ok. Tenía que atender a pagaba, los no te niños. pagaba? Claro que no, nunca me dio ni un peso, ¿no? Ajá. Y aparte, nunca me dijo, oye, vas a ser mi sirvienta, te voy a pagar, vas a tener vacaciones. Nunca me dijo nada. De la noche a la mañana yo ya era su sirvienta. Al principio eran como, oye, ayúdame con esto, ayúdame con el otro. Pero después fue, ¿y por qué no lo hiciste? Y me golpeaba, me dejaba sin comer, me encerraba. Y siempre me decía, es que si no te gusta, te puedes ir a la calle, ¿Te ¿no? prostituyó alguna vez? Sí, pero más adelante pasó 1 año y medio para que eso sucediera. Ella me inventa una historia falsa y me dice que el papá de mi hermana estaba muy enfermo en el hospital, que necesitábamos 300,000 pesos para que lo operaran y que ella no podía juntarlo sola. Ella se prostituía. Ajá. Entonces ella me dijo, ven conmigo a los hoteles, te prometo que en un fin de semana los juntamos, ¿no? Y yo le dije, no quiero, o sea, tenía 14 y medio, ¿no? Iba a cumplir 15. Y ella insistió y un día me dijo, ¿de verdad vas a ser tan egoísta para dejar que tu hermana se quede sin papá? Si hace 1 año se le murió su mamá y mi hermana tenía 8 años. Entonces para mí el que yo soy la hermana mayor y el que mi hermana estuviera desprotegida realmente me pesaba. A ver, desgraciadamente nos faltan unos minutitos. Dime, ¿te prostituía, te llevaba a hoteles para que hombres abusaran de ti? Sí, ¿Sí? Muchos en un día, lo que nos estaba platicando. ¿cómo pues de fue? hecho a mí me enseñó viendo. A mí me ¿Viendo? dijo, me llevó, hacía tríos conmigo y con los clientes y me decía, pon atención porque ahorita te toca a ti. Y así me enseñó y posteriormente pues ya entraba yo sola. Entrabas. Pero fíjate nada Sí. más, siendo una menor de edad, yendo a los hoteles lujosos de la Ciudad de México, a través de estos anuncios que antes había en los periódicos, y ella logra escapar y la verdad es que hoy está estudiando su licenciatura en Administración de Empresas, estamos muy orgullosos, pero qué grave, porque ella vio, los clientes veían cómo la golpeaban para que cumpliera con esa actividad y ninguno de ellos tuvo el corazón para decir, cómo me atrevo a estar con una niña y cómo me atrevo a ver que la están golpeando y aún así insisto, pero bueno, por fortuna un camarero la rescató. Un camarero, hay Sí. gente buena en esta vida. Hay Así gente es. buena también. Híjoles, yo sé que se tienen que ir desafortunadamente, si no podremos seguir platicando de este tema. Les agradezco muchísimo, y me gustaría que dijeras dónde está tu asociación, la gente que está viviendo esto o más información, Alas Abiertas. Claro que sí, bueno, Alas Abiertas es mi movimiento de prevención, mi fundación, lleva mi nombre, Fundación Carla de la Cuesta. Pueden buscarme en mis redes sociales y siempre estoy para atenderlos, porque la verdad es que sí le damos seguimiento a muchos casos, hay muchas alternativas para apoyarlos de todas las formas en las que ustedes puedan estar pasando alguna situación grave. Claro, además tú das conferencias. Doy conferencias, Alas Abiertas, bueno, todos los días estamos participando en pláticas, en foros, en todos lados, pero además Alas Abiertas es mi conferencia testimonial y que la verdad me da mucho gusto haber podido Sí. crear este evento. Y yo te agradezco una conferencia testimonial porque ella también fue víctima de trata de personas y yo te agradezco, les agradezco a las 3 que hayan venido aquí al programa a abrir su corazón. Yo sé que no es fácil, pero creo que la información que están dando es muy importante para que los papás abramos los ojos y sepamos que afuera
hay un mundo que ni nos imaginamos y que puede poner en riesgo Claro. no solamente a nuestros hijos, también a nosotros. Así Totalmente. que hay gente que ha salido, como ustedes, yo las felicito, les voy a dar una estrellita. Ah, sí, nos ganamos estrellita. Estrellita, Claro. y podríamos seguir Que nos hablando de este portamos bien. tema, se portaron muy bien, pero pues Gracias, tienen por ahí Gina. otro compromiso y van a ir corriendo y por Gracias. eso tenemos que finalizar. Pero muchísimas Gracias, Gina. gracias, Muchas de verdad, Gracias gracias. por recibirnos. Seguiremos hablando de este tema porque creo que es importante. Bueno, gracias Carla de la Cuesta, creadora y presentadora de Alas Abiertas y también presidenta de la coalición de víctimas de supervivientes de trata de personas. Gracias Mixi y gracias Sunduri. Gracias por habernos Gracias a ti. acompañado. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá a mamá con otro tema diferente. Regresamos después de la pausa. Seguimos hablando de mamá a mamá y bueno, acabamos de salir de un tema muy fuerte como trata de personas y vamos a redondearle un poquito con nuestro invitado el día de hoy que nos acompaña, Rodrigo Escartín, abogado, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias, Gina. Feliz de estar aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Y bueno, estábamos hablando de un tema fuerte, como dije hace un momentito, la trata de personas. Y me gustaría que platicáramos un poquito sobre qué protección hay para las mujeres, para las niñas aquí en México. Pues desafortunadamente las mujeres siguen siendo, como sabes, un grupo muy vulnerable, ¿no? En Ujú. general, tanto los niños como las mujeres siempre, tanto a nivel federal como cada uno de los estados, tienen legislación que los protege de manera muy específica. Por ejemplo, existe el Instituto Nacional de la Mujer, que a nivel federal trata de coordinar todos los esfuerzos para proteger a la mujer y obviamente a sus hijos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. Pero es muy importante que todos sepan y Ujú. todas sepan que cada uno de los estados tiene fiscalías dentro de las procuradurías que están especializadas en atender a la mujer. Es decir, cuando una mujer sufre de algún tipo de abuso, Ujú. desafortunadamente abuso sexual o incluso Físico, violencia verbal. intrafamiliar, Ajá. físico, verbal, etcétera, es importante que sepan que existen instancias que las protegen, desde Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta la Procuraduría General de la República, hasta cada una de las fiscalías locales que en la mayor parte de los estados, por no decir que en todos, tienen especialización para proteger a las mujeres y a sus ¿Y derechos. qué tanto de verdad las protegen? Porque bueno, hay ayuda emocional, ayuda jurídica, legal, ¿cómo las ayudan? Porque yo creo que mucho de por qué no se denuncia es el miedo, a decir, híjoles, es que va a salir en 3 días y me va a ir peor, ¿para qué digo algo? Entonces, yo creo que eso es con lo que muchas mujeres se enfrentan hoy en día, porque a lo mejor no se creen que estas instituciones realmente le den seguimiento o las protejan a lo mejor de alguien que las golpea o que las agrede de alguna manera, que incluso corren su vida en peligro. Es importante también que sepan todas las mujeres que las procuradurías Ujú. no solamente se limitan a recibir las denuncias, sino que están obligadas por ley a darles apoyo psicológico, ¿no? Es decir, hay instancias que les dan apoyo psicológico, que les brindan atención desde luego jurídica para levantar las denuncias pertinentes en contra de cualquiera que sea el agresor, ya sea familiar o algún tercero, Ajá. pero también existen en muchos casos casas de asistencia para las mujeres que ya están tan maltratadas o están sufriendo un grado tal de abuso que ya no pueden regresar a sus casas. Sí existen y es importante que dependiendo del estado de la República se ubique a través de las procuradurías especializadas, de violencia contra las mujeres, Ujú. el tener esos contactos. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos precisamente también brindan ese apoyo, no solamente psicológico, sino también de orientación para que cuando una mujer necesite incluso ya no regresar a su casa, se le conduzca a las instancias que la pueden apoyar e incluso acoger, ¿no? Y me imagino que debe de haber algo que realmente avale que están siendo maltratadas. Y no sé qué tan justo sea esto, y si sea mito o realidad, de que si no llegabas con el ojo morado o con algún golpe que se notara, pues no te aceptaban. ¿Esto sucedía antes o no, o es puro mito? Pues mira, podemos dividir el tema de violencia contra las mujeres en dos grandes Ajá. ramas. Para no ser muy técnicos, básicamente tienes dos formas de quejarte ante la autoridad, ¿no? Una es la vía civil y otra es la vía penal, ¿no? Ujú. Cuando incluso existen lesiones, como Sí. las que comentas del ojo morado y todo eso, costilla no hay rota. duda, o sea, hay que Ajá. acudir a la gente del Ministerio Público más cercano, levantar la denuncia y que se siga la investigación. Y el Ministerio Público puede tomar medidas preventivas.
incluso ordenar, por ejemplo, al agresor que no se acerque a la víctima y, por ejemplo, en este caso, si agredió a la esposa, que no se acerque a la esposa, a los hijos puede incluso ordenar que se retire de la casa. Y lo mismo pueden hacer los jueces civiles. En relación a lo que comentabas de solamente si traigo el ojo morado, no. En una vía civil también Ajá. puedes acudir al juez en materia familiar o civil, dependiendo de cada uno de los estados, y demandar lo que se le conoce violencia intrafamiliar a nivel psicológico. Es decir, Ok. no solamente existe la violencia como muchos la conceptualizamos del golpe, ¿no? Ajá. Físico, sino también existe violencia ¿Verbal? psicológica, Sí. verbal, Ajá. incluso se ha llegado a hablar de la violencia económica cuando las mujeres están tan limitadas que el marido o la pareja Hace poder por a través del dinero, ¿no? Tiene el poder. exactamente, ¿no? Entonces, ese tipo de presiones también pueden ser denunciadas ante la autoridad civil. Es decir, sí existen las vías. Desafortunadamente, en la mayoría de las ocasiones no son tan rápidas como No. quisiéramos, ¿no? Y me imagino que también debe de haber ahí un plan integral, porque si no van a regresar con él, porque van a pensar que lo merecen y que es su única opción. La parte de la autoestima, con psicólogos, terapias, yo creo que será muy importante para mujeres que han sido lastimadas, a lo mejor desde su infancia, porque podemos hablar de niñas y que siguen patrones, con hombres que las siguen agrediendo, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Desde luego, todo esto tiene varias aristas, ¿no? La parte legal, pero también la parte emocional, en relación a lo que comentabas en los bloques anteriores de todo este tema de trata de personas. Evidentemente, el seguimiento que se le debe de dar por las autoridades no es solamente desde el punto de vista legal, de presentar denuncias y meter a la cárcel a los tratantes, sino también de brindar apoyo psicológico y en caso de ser necesario, incluso hasta un lugar en donde resguardarse a las personas que sufren de estos temas tan fuertes, como trata de personas, o que ese es el nivel Sí, máximo, ¿no? Pero también a la mujer que es golpeada por el marido, ¿no? no, que es cualquier tipo de violencia Claro. fuertísimo, ¿no? Y no es cuestión de que sea rápido, porque violencia como de la que estamos hablando, como la trata, pues yo creo que te deja una cicatriz muy fuerte y te deja marcada de por vida, ¿no? Tanto también en mujeres, pero también en hombres, ¿no? Que imagino que también hay instituciones que también los llegan a proteger. Sí, por supuesto. Y el tema aquí es invitar a todas las personas que desafortunadamente sufren de esto o que saben de alguien que sufre de esto, que no nos decepcionemos de las instituciones y si bien es cierto que son procesos que pueden tomar tiempo y son Ajá. lentos, se tienen que denunciar, Bueno, ¿no? dame un contacto, Rodrigo. La manera más fácil de encontrarme es en Escartín Abogado. Arroba Ahí Escartín arroba Abogado Escartín en redes Twitter. sociales. Es correcto. Gracias, Rodrigo. Es un placer platicar contigo El siempre. placer es mío. Muchísimas gracias. Gracias a toda la producción. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Y nos vemos la próxima semana aquí en Hablando de Mamá a Mamá TV para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Les mando besos y que tengan muy bonito fin de semana. A pocos segundos antes de saltar, no lo dudes. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar.